Buenas tardes. Quiero presentar a ustedes brevemente algunos conceptos generales y la situación actual de uno de los problemas que es central en las sociedades modernas. Me estoy refiriendo en concreto a la corrupción. La corrupción como un fenómeno que lacera los bienes públicos y a las sociedades por sus efectos perniciosos en diversos ámbitos. Para iniciar, es preciso comenzar con una definición o aproximación a lo que constituye el problema de la corrupción. En principio, hay un consenso generalizado en torno a la corrupción como uno de los problemas que más atención ocupan por la relevancia que tiene en sociedades actuales. La corrupción representa la posibilidad de que una persona se beneficie de manera particular de recursos públicos, es decir, de usar o de utilizar bienes y dinero en beneficios personales en detrimento del bienestar general o del bienestar social de una población. Este problema puede involucrar tanto a servidores públicos como a personas particulares. Se puede concretar específicamente solo por una persona que mediante acciones de comisión u omisión se vea beneficiado, o puede involucrar a más de una persona, tanto del ámbito público como del privado, para obtener una ganancia. En estudios recientes se ha conceptualizado a la corrupción como un orden alternativo que corresponde a un conjunto de características estructurales que facilitan o permiten las prácticas de corrupción. Es decir, ciertos individuos en las organizaciones deben, subrayando esto, deben de participar en prácticas de corrupción porque es la manera en que se realizan las acciones en esa determinada organización. Por ello es importante no observar la corrupción a un nivel tan específico, es decir, de solamente centrada en individuos que deciden cometer alguna práctica corrupta para beneficiarse. Corresponde también a condiciones estructurales. Siguiendo con estas ideas, también la corrupción ha tendido a observarse como una violación a la ley, lo que es contrapuesto a esta percepción o abordaje analítico que tiene que ver a la corrupción de una manera más global. Entiéndase que la corrupción es observable no de manera directa, sino a través de diversas facetas o de diversos actos que incluso se encuentran ya tipificados en el Código Penal y que corresponde a delitos que son cometidos por servidores públicos y particulares, entre ellos el cohecho, la colusión entre servidores públicos, el fraude, entre otras muchas conductas que ya están tipificadas en este Código Penal. Pero en suma, debe decirse que la corrupción corresponde al abuso en una posición, sea pública o privada, para beneficiarse con recursos públicos de manera personal. En estos estudios se ha dividido o se ha clasificado a la corrupción entre la corrupción grande y pequeña, que es lo que plantea la Organización Transparencia Internacional, o bien la OCDE, que la ha dividido entre corrupción política y corrupción burocrática. En el primer caso, la corrupción grande, debemos entenderla como los actos que cometen los servidores públicos y políticos en las más altas posiciones y que están más preocupados por su posición o por su cantidad de poder político que tienen que tratar de preservar. Mientras que la corrupción pequeña es la que se da en los actos administrativos, en concreto entre los servidores públicos, que son quienes atienden directamente al ciudadano y en su práctica cotidiana pueden incurrir en actitudes y conductas contrarias a la integridad. Por el lado de la corrupción política, tenemos también esta cuestión de una preocupación
por mantenerse en un cierto estatus, en una cierta posición, mientras que los beneficios de la colectividad o los compromisos con la colectividad se dejan de lado. Y la corrupción burocrática, siguiendo la misma cuestión anterior, tiene que ver con la práctica que realizan los servidores públicos en su actuación diaria. La corrupción tiene efectos a nivel económico, político y social que se observan en el encarecimiento de los bienes públicos al desviarse recursos a fines diferentes, en la perpetuación de desigualdades y en una mayor pobreza generalizada para la sociedad que no se beneficia de la llegada de los bienes públicos con motivo de que los recursos se han utilizado o se han desviado a fines diferentes. Ahora, ¿qué se ha hecho en México para avanzar en el combate a la corrupción? Partamos de que México no tiene buenas posiciones en rankings mundiales que miden la percepción a la corrupción, como el indicador de transparencia internacional, que es el índice de percepción de la corrupción, o el del Banco Mundial, que es el índice de control de la corrupción de indicadores globales de gobernanza. En ambos casos, México se encuentra entre países con mayor nivel de corrupción en el gobierno o que utilizan los recursos para fines diferentes. Esto incluso comparado con países que tienen un menor nivel de desarrollo institucional. En México, lo que se ha avanzado desde los 80s puede representar o puede constituir un paquete muy grande de medidas que se han instrumentado desde la renovación moral en los 80s, que fue una política dictada por Miguel de la Madrid, pasando por la conformación de la SECOGEF, que fue la primera Secretaría de la Contraloría, transformada posteriormente en la Secretaría de la Función Pública y que actualmente es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se emitieron diversas leyes, como la Ley General de Responsabilidades, la Ley de Adquisiciones, que recientemente en el año pasado fue completamente reformada y es una nueva versión para transparentar, una nueva intención, para transparentar las compras públicas y ser mucho más acuciosos en la revisión de estos procesos. En 2015, tengamos presente, se dio una de las mayores medidas que constituye el Sistema Nacional Anticorrupción, que implicó una reforma constitucional para dar mayor peso a todo el combate a la corrupción. Sin embargo, a estas fechas continúa siendo un conjunto de medidas insuficientes y de instrumentos insuficientes para avanzar de manera firme en el combate a la corrupción. Se siguen atendiendo diversos aspectos, pero todavía falta por hacer. La transparencia en el servicio público es sin duda una de las mayores